Hola Libra, bienvenido a tu canal Alelía Astral. Te invito a suscribirte, a activar la campanita y ver nuestro video completo para poder apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, si quieres participar en el sorteo de una lectura privada cada semana, debes ver el video completo para conocer los requisitos de participar. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago, es una videollamada súper especial donde le preguntarás a las cartas todo lo que desees y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con tu mensaje, mi querido amigo de Libra. Recuerda que este mensaje no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género, identidad a quien va dirigido. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. ¿Ok? Esto es súper importante que tú lo puedas ver. Siempre que escuches este video, ve a tu ascendente porque si no tu lectura queda como en un 50%. Y recuerda que si tienes una petición especial de oración por la cual tú deseas que yo ore, puedes dejarla en los comentarios y con todo el gusto, con todo el amor del mundo, oraré por ti. Te dice: el amor te hará fértil. Y esto no solamente habla de la llegada de bebés, algunas de las relaciones de los Libra, sino que también estaría hablando de darle fertilidad a todo aquello que le colocamos amor, incluyendo nuestro trabajo. Siento que la palabra fertilidad se puede aplicar a todas y cada una de las áreas de tu vida, incluyendo la prosperidad. Y si tú crees que esas cosas hermosas llegan a tu vida, escribe hecho está en los comentarios. Por otro lado, te dice: usa las armas de tu intelecto. Miren que aquí, cuando está luchando contra este dragón, tiene esto que le da luz, ¿sí? Entonces, la luz es la razón y me dice que para salir de un problema que tienes en estos días, primero analices las opciones y luego ya decidas. Vamos a pasar ahora al plano de lo económico. ¿Listo? Recuerden que estamos en el tarot semanal y que el especial de amor, ahorita daremos un mensaje general, pero el especial de amor se empezará a dar ciertos días específicos de la semana. Veamos qué se viene para la economía durante esta semana, que viene para mis amigos de Libra, ¿ok? Primero saquemos un mensajito general de parte de nuestros ángeles y hadas para la economía específicamente, que nos dice: hoy el Gregory material te dice: suerte en lo material, pero no te dejes llevar por la ambición. Podrías cruzar límites no permitidos. Durante estos días, mucho cuidado con los gastos y mucho cuidado con propuestas que podrían ser, digamos, un tanto poco legales. Bueno, ilegales. El dinero fácil siempre se va. Y esos negocios en los cuales nos proponen ganar súper rapidísimo, a veces también nos hacen perder de la misma manera. Bueno, siento que respecto a un tema, y me suena mucho en consonancia acá, tienes ciertas dudas. Básicamente, mira que te sale directamente la carta de la inversión, pero esta carta de acá me habla acerca de que estás jugándote tu estabilidad económica por un proyecto, un sueño, una meta que te han planteado, porque ni siquiera nació en ti, sino es como una propuesta. No estás muy seguro, y si no estás muy seguro, en este caso es la voz de tus guías espirituales que te están diciendo: no te metas por ese camino porque por allí no es. Aquí está Libra y luego tenemos la carta de la inversión y me dice respecto a eso: busca lo que sea equilibrado, ¿sí? También me habla acerca de que en estas fechas es importantísimo no endeudarte, que tus ingresos y tus gastos estén equilibrados. Por favor, nada de deudas. Y la emperatriz te dice justamente eso. Es tiempo de que tengas muchísimo, pero muchísimo control sobre tus finanzas. Mira que el año que viene o a finales de semana, yo siento que podría estar llegando una especie de como de regeneración a una idea que estaba muerta,
o a un proyecto que ya no le veías como futuro. No hablo de este en el cual las cosas se van a dar súper rápido aparentemente, sino como de un proyecto que tenías personal y lo dejaste por allá a medias o nunca lo iniciaste. Me dice que deberías retomarlo. La carta del ermitaño me dice que ese proyecto nuevo que quieres hacer, ese emprendimiento o ese negocio, lo hagas solito, que durante estos días no te conviene trabajar en compañía. Número de la suerte, el número 60, y para la economía esta semana, la carta del progreso te cubre siempre y cuando tengas en cuenta estos mensajes. Vamos a pasar ahora a un mensaje general para el amor. ¿Listo? Es importante que tengas en cuenta que es un mensaje general, que el especial de amor donde hablamos solteros, personas especiales, conexiones, se hará entre semana en días específicos. Estas son iniciales de letras con las cuales se identifica el nombre, el apellido o la forma como le dicen a alguien que te interesa mucho y que durante estos días va a ser clave. La C, la A, la M, la W y la U. Pueden haber contactos, llamadas, ruptura de contacto cero con personas de estos signos. Vamos a ver en este momento, con este otro tarot, qué mensaje general hay para ti. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Veamos qué se viene. Reconciliaciones. Miren que tenemos la carta de la templanza y esta es una carta que nos habla de varias cositas importantes. Siento que algunos de ustedes están saliendo con Tauros, con Capricornios, con Virgos, con signos de tierra. Sí, puede ser el signo solar, el ascendente o el Venus de esta persona especial. Miren que aquí tenemos la carta de la templanza que, como les decía, significa directamente reconciliación y también me habla acerca de relaciones que comienzan a alcanzar el equilibrio, ¿sí? Esta carta también me habla acerca de que al parecer va a haber una persona que llega con una actitud de negociar. No sé por qué me resuena decirte esto, pero en algunos casos, no en todos, esta persona fue como que se fue de tu vida, lo intentó con alguien más, las cosas le salieron mal. De hecho, esta es la carta de la infidelidad y muy probablemente a esta persona con quien te engañó, le engañó a él o a ella. No sé si me entiendes. Pero alguien se fue, le fue mal y ahora decide regresar. Bueno, en ese caso ya es como tu decisión si quieres aceptar o no. Para otras personas, estas dos cartas significa que algunos de ustedes han tenido conflictos bastante fuertes o se aproximan conflictos fuertes, pero que se van a poder resolver. Veo que algunos de ustedes tienen hijos porque tenemos aquí este 8 que me representa la familia y veo que se alcanza el equilibrio. Dos cartas de equilibrio, dos cartas de armonía que envuelven a estas cartas como medio malanguitas. Y yo siento que esto va a ser bueno para todos ustedes. Esta carta me parece que tenemos que analizarla muy bien porque me habla por un lado de que llega madurez, ¿sí? Como te digo, alguien se fue de tu vida, alguien fue y la pasó súper mal, pensó que las cosas le iban a salir de una manera diferente, pero no, y ahora regresa con el rabo entre las piernas, ¿ok? Por otro lado, este 9 también me habla de que podrían haber propuestas de matrimonio, pero en este momento no te conviene aceptarlas porque sería una propuesta motivada incorrectamente, es decir, como para compensar el daño o una pelea que se va a dar o que ya se dio. Entonces esta persona yo siento que quiere darte como una especie de contentillo que no deberías aceptar. Aquí hay reconciliaciones, pero siento que les favorece más ir paso a paso que acelerarse en un compromiso o en un matrimonio simplemente por sentirse seguros de la otra persona. ¿Listo? Bueno, se acabó creo que de ir la energía donde yo vivo y ya regresó. Y eso les quiero contar.
Vamos a ver en este momento nuestras hadas qué consejo nos dan en este momento. Vamos a ver. Te dice, romperás con todos los conflictos, peleas de amor y amistades indeseadas. Miren que van mucha consonancia con nuestra otra carta. Bueno, mi querido Libra, muchas gracias por escucharnos. Ya te cuento los premios y los requisitos. Los premios son una lectura que se sortea cada semana entre quienes cumplen los requisitos y estar en nuestros en vivo. Nuestros requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, dejarnos un comentario y síguenos en redes sociales. Recuerda compartir este video e ir a tu ascendente. Te esperamos en Facebook y en Instagram en nuestras únicas cuentas oficiales que están en el primer comentario. Un abrazote enorme y los llevo en el corazón.